¿Qué tal, hermanos? Los saludo con la paz de Dios. Soy el hermano Fernando Pérez, pastor de la iglesia Maná del Cielo. Un saludo para nuestros hermanos, para los siervos de Dios de Chihuahua, de Juárez, del Paso, iglesias en las que hemos estado confraternizando en últimas fechas. Y bueno, hermanos, es el deseo de nuestro corazón presentar estos videos, hermanos, estas enseñanzas en las cuales en estos días tan difíciles, hermanos, como se ha tornado en el mundo entero por esta situación, hermanos, de contagio por el coronavirus, muy famoso, pero en las cuales nosotros estamos confiando en Dios, hermanos. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Quisiera, hermanos, que en esta predicación, hermanos, bueno, pues cada uno de nosotros seamos edificados y llenos de la presencia del Señor. Hay una gran necesidad en la iglesia, depender de Dios. Y en esta primera parte, hermanos, de esta predicación, la cual titularemos Dios es mi protector, y nos vamos a enfocar, hermanos, en el Salmo número 91. Pero antes vamos a hacer una pequeñísima oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos dirija para que la verdad prevalezca, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, estamos, y en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú pongas la palabra en este día, Señor, en nuestro corazón, y que esta palabra sea de edificación para tu iglesia. No lo hacemos por contienda, no lo hacemos por vanagloria, lo hacemos porque te amamos y porque es el deseo de nuestro corazón servirte, Señor. Gracias te damos. Abre nuestro entendimiento. Danos la iluminación que nos da tu palabra en nuestros procesos mentales, en nuestros sentidos, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios es mi protector. Primera parte. Salmo número 91, hermanos. El Salmo número 91 dice de la siguiente manera: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, el Salmo número 91 es un salmo muy conocido en el medio cristiano. Y sobre todo, cuando nos encontramos pasando por situaciones adversas, situaciones de peligro. Cuando pasamos por estas cosas, hermanos, es cuando por lo regular el cristiano hace uso de este salmo. En su inicio de este Salmo 91, hermanos, hay unas palabras expresadas de una manera muy profunda, principalmente en el significado original hebreo, de las cuales, bueno, en el transcurso de esta palabra estaremos escudriñando. Este Salmo número 91, hermanos, nos revela por medio del Espíritu Santo uno de los secretos, hermanos, sobre las situaciones más vitales
más profundas de las que todos como cristianos, hermanos, debemos de experimentar. Las pruebas, las luchas, las batallas, todas las situaciones por las que pasamos en el transcurso de nuestra vida están contempladas por nuestro Dios. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia, les declara ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso número 22, en su segunda parte dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dice cuántas, son muchas tribulaciones, pero al final entraremos en el reino de Dios. Y en el Salmo 84, verso número 6, también dice el salmista: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Y es que mira, hermano, la profundidad de la vida cristiana nos debe de llevar a entender que todo lo que sucede a nuestro alrededor siempre tiene un propósito de parte de Dios. Todas nuestras luchas, todas nuestras tribulaciones, cuando caminamos de la mano de Dios, Dios mismo las utiliza para beneficio nuestro. Así lo revela la palabra. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso número 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, cuando nosotros pasamos por ese valle de sombra de muerte, de amenazas, hay una característica que debe de haber en nosotros como cristianos. Tenemos que aprender a vivir en paz. Más cuando estamos viendo que las señales se cumplen y que los días finales se acercan. Necesitamos tener una conciencia tranquila. Necesitamos levantarnos en paz. Necesitamos vivir en paz. Porque si no hay paz en nuestras vidas, hermanos, difícilmente podremos conocer a Dios a profundidad. El Señor Jesucristo nos dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso número 6, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mateo 6:25, dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si Cristo, hermanos, murió por nosotros en una cruz y pagó por nuestros pecados, no es para que nosotros vivamos una vida de esclavitud o de terror, que estemos temiendo, hermanos, a lo que está sucediendo en el mundo, o que le tengamos temor al diablo. Porque este sacrificio, hermanos, nos trajo beneficios de parte del Señor. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso número 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, tenemos que tener la absoluta seguridad de que el mal ya no puede causarnos daño, y que las leves y momentáneas tribulaciones que pasemos las debemos librar confiando en Dios, y sobre todo vivir en paz. Pero aún y con todo,
Si el Señor permite, hermanos, que terminemos nuestros días en esta tierra por la situación que sea su nombre bendito. Job, ahí en el capítulo 2, verso número 9, nos dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Este Salmo número 91, hermanos, nos advierte que por todos lados nos está acechando el peligro. Hay personas, hermanos, a nuestro alrededor que están buscando nuestro mal. Hermano, pero yo no tengo enemigos, tú no. Pero el mundo a nosotros nos observa y muchos nos ven como enemigos por el simple hecho de ser cristianos. Todos los cristianos en el mundo y por todas las generaciones han librado batallas. Y una de las batallas que menciona la Biblia es la batalla de la fe. Todos los cristianos tenemos obstáculos que vencer y cada uno de manera personal. Somos responsables de enfrentar y ganar esas batallas con la ayuda del Señor. Él pelea nuestras batallas. Ninguno, absolutamente ninguno de los cristianos estamos exentos de no pasar por problemas o por situaciones que se tornen contrarias. Y si bien es cierto, hermanos, que cuando estamos en una situación difícil, como hermanos nos apoyamos en oración, hermanos. Hay un principio, hermanos, dentro de la vida cristiana que tenemos que practicar. Y es que, hermanos, ninguno de los cristianos podemos cargar a otros cristianos. Eso no se puede hacer. Nadie de los cristianos puede vivir afanado por la mala situación que está pasando mi hermano. Es necesario que nosotros aprendamos a descargar correctamente las cargas que tengamos. Podemos interceder, no me malentienda, podemos interceder por nuestros hermanos, pero jamás llevar las cargas de nuestros hermanos. El único que puede llevar las cargas se llama Jesucristo. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. No puedes vivir afanado porque tu hijo o tu hija no ha sido salvo. No puedes vivir con esa carga y descuidar el reino de Dios. Tienes que buscar, como dicen, primero lo primero. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Señor, yo pongo a mi hijo, yo pongo a mi hija en tus manos. Esa debe ser nuestra actitud ante las situaciones que se presenten en la vida. Yo pongo a mi hijo, yo pongo a mi hija en tus manos y te pido que tú tengas un encuentro personal con ella o con él. Porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. El único que puede realizar cambios permanentes en el corazón humano es el Espíritu Santo. Es el único. Aun cuando tengamos el dolor o la mortificación o la preocupación de que nuestro familiar no es salvo, tenemos que aprender a ponerlos en las manos de Dios. Y nosotros de manera personal seguir adelante en nuestra relación, en nuestro conocimiento, en nuestro servicio a Dios. No podemos llevar las cargas de otros, porque el único que puede llevarlas es Dios. Oraremos por ellos, intercederemos, les hablaremos del Evangelio cuando tengamos oportunidad, les daremos buen testimonio y después seguiremos nuestra búsqueda personal con el Señor. Dice el Salmo 84, verso número 5, bienaventurado el varón
que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. No es lo mismo decir mi confianza está en Dios cuando todo va bien. Pero cuando las cosas no van bien, cuando muere mi papá o muere mi mamá o alguno de mis hijos o tengo una enfermedad terminal, lo primero entonces que hago es reclamarle a Dios. No tenemos a veces las fuerzas para enfrentar situaciones difíciles. Por eso es necesario que confiemos en que nuestras fuerzas, hermanos, están en Dios. Y este es el problema de muchos cristianos, que confían demasiado en sí mismos y cuando se les presenta la tentación, caen. Cuando se les presentan las crisis, reniegan. Cuando sufren la pérdida, entonces sí quieren volver atrás. ¿En dónde radica mi fuerza? ¿Dónde radica mi ánimo? ¿Dónde radica mi confianza para creer que saldré de la situación adversa por muy dura que sea? En la palabra de Dios. Allí está mi fuerza, porque encuentro en ella el consejo, encuentro en la palabra de Dios la dirección, el camino a seguir para ser victorioso en Cristo. Entonces, ¿de dónde proviene nuestra fuerza? De Dios, de su palabra. Efesios capítulo 6, verso número 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay cierto tipo de cobardía en cada uno de los seres humanos. Y no es algo de lo que debamos avergonzarnos, pues es parte de nuestra naturaleza caída. Es por esto que necesitamos de su fuerza. Necesitamos de ese poder que solamente viene de Dios. Dice el verso número 1. Entramos al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mira, hermano, estos dos primeros versículos nos hablan de fe, nos hablan de confianza. Y al final de este verso número 2, dice la palabra, en quien confiaré. Según el diccionario Strong, nos dice que es la palabra confiaré en hebreo, la palabra batag, que significa apresurarse a refugiarse. Entonces, hermanos, cuando estamos confiando en Dios, estamos apresurándonos a refugiarnos en Él, pero también estamos ejerciendo nuestra fe. Entonces, ¿qué significa refugiarse? ¿Qué significa refugiarse en Él? Porque muchos dicen que Él es su refugio. Pero, hermanos, ¿será verdad que Él es su refugio? ¿Será verdad que están teniendo fe en Él? Aquí hay algo muy importante a considerar. La confianza que nosotros tenemos no viene de dentro de nosotros, sino que procede, hermanos, de la palabra de Dios. Porque cuando tenemos confianza, ejercemos nuestra fe. Pero dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es algo externo. Esta confianza que los cristianos proclamamos cuando ejercemos nuestra fe no proviene de dentro, proviene de la palabra de Dios, proviene de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo en hebreo son las palabras Yasab be Seter Elión be Tzel Shaddai Lun, que significa el que habita cerca de Dios, el que habita en Dios. La pregunta es, ¿está usted en Dios? ¿Tiene la seguridad de estar bajo la voluntad de Dios? Porque si no, entonces qué fácil. Estamos confiando románticamente nada más, pero no estamos viviendo cerca de Él, ni tampoco bajo su voluntad. Pero sí quiero el beneficio de habitar bajo su abrigo, de morar bajo su sombra. Esto, hermanos, se llama gracia barata. ¿Por qué? Porque estamos abaratando el sacrificio de Cristo en la cruz. Solo querer el beneficio sin adquirir ningún tipo de responsabilidad.
Pero hermano Fer, entonces díganos qué es habitar cerca de Dios. Bueno, nosotros los cristianos no somos cristianos porque asistimos a una iglesia, o porque leemos la Biblia, o porque tenemos costumbres religiosas como orar por nuestros alimentos o encomendarnos al Señor cuando salimos a carretera. No, hermanos, sino que somos cristianos porque tenemos una relación personal con Cristo todos los días. Tenemos una disciplina de comunicación diaria con nuestro Señor Jesucristo. No la limitamos solamente a la asistencia al templo. Allí en nuestra habitación doblamos las rodillas y allí platicamos con Él. Lloramos, reímos, abrimos nuestro corazón y somos consolados. Eso significa, hermanos, habitar cerca de Dios. Estas personas son las que dice el Salmo 91, que serán protegidos por Dios, que estarán bajo la sombra del Todopoderoso, del Shaddai. La parte más importante de la vida del cristiano no es la vida pública, hermanos, lo que todos ven que tú haces, sino lo que haces ahí en lo secreto, allí donde nadie te ve, pero Dios sí te ve. ¿Qué haces cuando viajas a lo mejor por parte de tu trabajo y te hospedas en un hotel? ¿Qué programas ves cuando estás solo? ¿Qué palabras utilizas cuando nadie de la iglesia te está escuchando? ¿Qué tipo de literatura compras cuando nadie te observa? La parte más importante y la que más le interesa a Dios en tu vida no es la que aparenta ser, sino la que vives allí en lo secreto. ¿Y qué sabes que no es tan adecuado delante de Dios? Muchas veces, hermanos, actuamos no de la mejor forma cuando nadie nos ve. La persona que tiene verdadero carácter cristiano, hasta en su vida secreta se comporta como tal. Aquí en este Salmo 91 hay un simbolismo. Cuando dice que moraremos bajo la sombra del Omnipotente, y es comparado con el lugar santísimo, y esto nos remite al libro del Éxodo. Dice en Éxodo 25, verso número 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y hasta el verso número 18 de este capítulo 25 dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Y aquí viene lo importante, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Mire, hermanos, aquí en esta lectura el Espíritu Santo nos revela el lugar al que solo tenían acceso los sacerdotes, el lugar santísimo, ese lugar secreto, donde nadie del pueblo los veía. Y allí en ese lugar, hermanos, se encontraba la presencia de Dios. Allí se manifestaba la presencia de Dios. Estos querubines estaban pegados al arca del pacto. Los querubines están relacionados, hermanos, con la santidad de Dios. Ellos estaban mirando, dice, al propiciatorio, encima del arca, donde se encontraba el testimonio. Al entrar los sacerdotes al lugar santísimo, ninguna persona los observaba, pero allí estaban los querubines, representando la santidad de Dios, observando lo que ellos hacían. O sea, la santidad de Dios nos observa. Mire, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén, dice la palabra en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, los querubines en la Biblia representan, hermanos, la santidad de Dios, y la espada encendida, la justicia de Dios. Esto, hermanos, nos dice que ningún ser humano puede tener acceso al árbol de la vida sin ser santo y sin ser justificado. Hay 2 cosas.
Dos cosas que le impiden al ser humano acercarse a Dios: su santidad y su justicia. Y esta santidad que el ser humano no tenía y esta justicia que tampoco poseía, hubo un hombre que sí las tuvo: nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo mora en nuestro corazón, nos otorga una santidad que no era nuestra y nos justifica delante de Dios por su sacrificio. No porque nosotros lo mereciéramos, no porque nosotros fuéramos justos, sino solo por su gracia y su misericordia. ¿Somos santos? Sí, somos santos, posicionalmente, cuando Cristo llega a nuestra vida. Pero es nuestra responsabilidad practicar la santidad desde el día que aceptaste a Cristo hasta el último día de tu vida. Hebreos capítulo 12, verso número 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No confundamos ser santos con ser buenos, porque si bien es cierto que somos santos porque nos apartamos de todo lo que se llama pecado, eso no nos hace perfectos. Teológicamente todos somos malos, pero la sangre preciosa de Cristo nos limpia y nos hace santos y nos justifica delante de Dios. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso número 6 en adelante, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ser santos no es ser bueno o perfecto. Ser santo es ser apartado de toda contaminación de carne y de espíritu. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, allí en el capítulo 7, verso número 1 de la segunda carta a los Corintios, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, somos santos, porque su presencia está dentro de nosotros, y esto nos hace diferentes. Somos apartados. La palabra santo en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega agios, que significa físicamente puro o moralmente sin culpa. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso número 14, dice: y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y en el libro de Levítico nos abre un poco más el entendimiento, pues la palabra hebrea kadosh significa apartar, consagrar, purificar. Levítico 20, verso número 7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo este capítulo, hermanos, te habla de cuestiones morales y espirituales, de las cuales el pueblo de Israel se tenía que apartar. Usted y yo tenemos cosas en común con el mundo. Somos pecadores y seguimos fallando, porque tenemos una naturaleza caída y con la cual luchamos todos los días. Pero hay algo que nos diferencia del mundo: el Señor habita dentro de nosotros. Y si nosotros perseveramos en Él, alcanzaremos la vida eterna. Entonces, hermanos, vemos cómo estos querubines simbolizan la santidad de Dios, y el propiciatorio es el lugar donde se derramaba la sangre para el perdón de los pecados, y dice el libro del Éxodo que eran de una sola pieza. Hermanos, la santidad y el sacrificio van de la mano, son de una sola pieza. Simbolizada aquí en el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo, usted y yo
debemos practicar la santidad y representar dignamente el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Entonces, Él es nuestro protector y nuestra confianza está en Él. Pero decir que Él nos protege y que nuestra confianza está en Él conlleva estas cosas de las que estamos hablando. Nuestro enfoque, nuestra visión, nuestra esperanza es sobrenatural, porque está puesta en aquel que está separado de su creación y que es bendito por todos los siglos. Verso número 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Este cazador es el diablo. Y una de las características del cazador es que pone trampas, pero Dios nos libra de él. Escucha, joven, escucha, jovencita. Están en una edad muy peligrosa. Ese cazador te va a tender lazos, trampas, va a poner pensamientos en ti, donde te hará creer que si le tomas la mano a tu novia y no te dice nada, puedes ir al siguiente nivel. Al cabo que dicen que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. No lo permitas. Pídele a aquel que te puede librar del lazo del cazador. Toma una decisión de cuidar tu cuerpo, de cuidar tu vida espiritual y mora bajo la sombra del Omnipotente. Dios tiene a tu futura esposa o tu futuro esposo y quiere darte un matrimonio lleno de bendición. No permitas que el cazador te ponga ese lazo y termines cediendo a la tentación. No permitas ni cedas a lo que te pide el pelafustán ese que te quiere bajar las estrellas. Cuida tu cuerpo, date a respetar y Dios te librará del lazo del cazador. Hermanos varones, deja de pensar que eres Mauricio Garcés y que las traes locas a todas. Hermanas, damas, dejen de creerse Marilyn Monroe y que todas te envidian. Démonos a respetar. Esos jueguitos, hermanos, que a veces nos conducen a la coquetería, no nos llevan a nada bueno. Ese es el lazo del cazador. Si tú crees que porque te echaron los perros es porque eres irresistible, déjame decirte, vas directo al lazo del cazador. Pero si tú habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente, dice el libro de Proverbios, capítulo 2, verso número 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso número 9, dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. No te arriesgues, no dejes que el cazador te tienda el lazo y caigas. Dios quiere librarnos del lazo del cazador, de esa peste destructora. Él nos librará, dice su palabra. Pero espérame, ¿cuántos cristianos no han muerto por el famoso coronavirus? Y no solo el coronavirus, infinidad de enfermedades que existen. Pero ya anda el cristiano pensando que porque Dios no lo libró, Dios ya no está con él. Pero como leíamos hace un momento, dice Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Romanos 14, verso número 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si quieres vivir tu fe al máximo, sal a la calle y predica el Evangelio
Y a lo mejor te vas a contagiar, o a lo mejor no. Y a lo mejor vas a morir, o a lo mejor no. Pero no le eches la culpa a Dios porque andabas predicando y te contagiaste y moriste. O si quieres guardarte en tu domicilio y esperar a que la contingencia termine y después seguir y predicar el evangelio y vivir por algunos años más. O a lo mejor terminando la contingencia sales de tu casa y te atropellan por ir descuidado en el celular. Pero no por eso le vamos a echar la culpa a Dios. Dijo el apóstol Pablo: sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. ¿Y tú a quién perteneces? Que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tenemos la seguridad de que moramos bajo la sombra de tus alas, Señor. Y que pase lo que pase, Señor, no importa, tú estás con nosotros. Gracias por permitirnos reflexionar en estos momentos tu palabra y poder, Señor, tener la confianza de saber que estamos en el camino correcto, que tú eres el que nos guía. Te doy gracias por mis hermanos que han escuchado este video. Bendícelos, Señor, fortalece su fe y que ellos puedan, Señor, ser de aquellos que vivan en esa paz, en esa tranquilidad que solamente nos das tú por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios, hermanos. Que el Señor los bendiga y estamos pendientes para la segunda parte de este mensaje. Que Dios los bendiga.